Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes, como desde hace más de 22 años, queridos amigos, transmitimos de manera ininterrumpida. Y bueno, qué mejor hacerlo que desde Radio Cañón las 760, queridos amigos. Este es su programa donde la pluralidad es verbo y el análisis noticia. Una mesa muy rica, nacional e internacional, ya lo verán ustedes. Contamos con presencias distinguidas, por supuesto la maestra Francisca Saavedra, por supuesto el maestro Juan Bautista Rojo, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, y bueno, desde el exterior, el maestro Diego Papalardo, quien es el coordinador de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, el maestro Guillermo Rocafort, académico, economista, un personaje de la intelectualidad en España, quien también nos representa al Club de Periodistas de México allá. Él es Premio Internacional de Periodismo también. Y bueno, tendremos un enlace desde Ecuador, queridos amigos, con el maestro Mario Ramos. Ya verán ustedes el personaje que es, lo vamos a ir mencionando poco a poco. No se despegue. Y vamos a ver cómo todo está interrelacionado, lo nacional con lo internacional, como insistimos aquí en Voces del Periodista. Muchísimas gracias, maestros. Y bueno, Jonathan, le agradezco, si por favor nos presenta la efeméride del día de hoy, 14 de junio del 2023, con el maestro Pablo Moctezuma. Adelante. México fue capaz de vencer. El 14 de junio de 1867, el invasor Maximiliano de Habsburgo es sentenciado a muerte por el Consejo de Guerra que lo juzgó en Querétaro. Ante el asombro del mundo entero, México derrotó al ejército francés, que recién había conquistado el norte de África y toda la Indochina y tenía fama como el mejor ejército del planeta, llevando 50 años sin sufrir ninguna derrota. El pueblo mexicano logró expulsarlos de nuestra tierra, defendió su soberanía y triunfó. Muchísimas gracias, maestro Pablo Moctezuma. Por supuesto, no podemos olvidar nuestra historia. Queridos amigos, y yo le digo a todos ustedes, si me permiten, maestra Francisca Saavedra, que tú arrancas toda la parte de la información nacional y tendremos un análisis muy interesante de todos y cada uno de ustedes. Yo quisiera resaltar, si me lo permiten, amigos cibernautas y radioescuchas, el superpeso mexicano rompe un nuevo techo y cotiza en 17.07 utilidades por dólar tras el anuncio de la Reserva Federal de frenar su tasa de interés. Así, aquí hay que estar muy atentos y darnos cuenta de que los hechos son lo que hablan. Veamos la circunstancia en la que está México, con un presidente con una visión social, de apoyo al pueblo mexicano, anteponiendo cualquier interés hegemónico, cualquier interés que quiera entrometerse en nuestra soberanía. Y veamos ahora y escuchemos al queridísimo y respetado maestro Guillermo Rocafort lo que nos dice y la situación en la que se encuentra la Unión Europea también desde su economía. Los escuchamos con atención, maestro Guillermo Rocafort. Un abrazo hasta Madrid. Adelante. Muy buenas tardes a todos, queridos oyentes de Voces del Periodista. Les habla Guillermo Rocafort y estoy encantado, como varios días durante la semana, de darles algunas pinceladas de las noticias económicas más importantes a nivel internacional. Quisiera destacar dos fundamentalmente. Primero es que la Unión Europea ha entrado oficialmente en recesión técnica. La causa principal de esta recesión que ahora iniciamos en este periodo lamentable en la economía de la Unión Europea
viene provocada por el incremento en el coste de la energía, que antes era una energía barata, era el gas y el petróleo ruso, que han sido sustituidos pues por los mismos elementos, pero mucho más precarios y caros. En concreto el gas, ahora mismo es mucho más caro el gas el gas licuado que proviene de Estados Unidos, ¿no? Hemos sustituido a un proveedor por otro, pero con un incremento, vamos a decir, de gastos muy sustancial, y es uno de los motivos, sobre todo, de la recesión a nivel industrial y de servicios. La segunda noticia es verdaderamente relevante, porque el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el español Josep Borrell, ha reconocido en la India que los combustibles provenientes de la India no están sujetos a sanciones de la Unión Europea, aunque el crudo original sea ruso. Esto es importante destacar, este aspecto legal, porque aquí ha habido mucha confusión en el sentido de que la Unión Europea estaba acusando indebidamente a países emergentes como India de hacer de meros intermediarios, pero la normativa internacional, en concreto la europea, es clara a ese respecto y dice que aunque el crudo sea ruso, si la labor de transformación y de refino se ha hecho en un tercer país, eso significa que precisamente ese producto adquiere esa ya refinado y transformado, es decir, esa gasolina, ese gasóleo, adquiere esa nacionalidad y por lo tanto no está sujeto a ningún tipo de sanciones por parte de la Unión Europea. Bueno, queridos oyentes, seguimos en contacto, estoy encantado de hablar con ustedes y que pasen todos muy buena tarde. Saludos desde España. Gracias, profesor Guillermo Rocafort. Igualmente, saludos para allá. Y ya nos ampliará información y el contexto internacional, maestro Diego Papalardo, más adelante. Pero fíjate, maestra Francisca Saavedra, qué nota. Como duele darnos cuenta el daño que se hace a la economía, a la sociedad europea, precisamente que entró ya oficialmente en recesión técnica, tal como nos lo informó el maestro Guillermo Rocafort. Las vueltas económicas, maestra querida, tras las líneas que se bifurcan, las cuentas al revés, ahora sí que tras las sanciones de Washington, estos intereses atlantistas, otanistas, y por otra parte ya una rebelión económica internacional que ha dado velocidad acelerada, paradójicamente y para el bien de la humanidad, pues un multilateralismo que nos lleva precisamente a que el mundo viva de una mejor manera y más equitativa. Maestra Francisca, te escuchamos con mucha atención. Antes del programa tú me comentabas el interés de tocar los temas relevantes como el del INE, los relevos que están y otras cosas más. Te escuchamos con mucha atención, maestra Francisca Saavedra. Adelante. Gracias, Celeste, amigos, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saber en el comparativo lo que nos ha informado el maestro Rocafort, porque no está muy equivocada la economía mexicana. En la macro hemos ido controlando estas cosas que a veces pegaban a las clases más necesitadas y de repente nos damos cuenta que ha sido medianamente adecuada seguramente la economía de este país, y lo seguiremos analizando porque ahí es donde quiero que un día me explique personalmente el maestro don Guillermo Rocafort sobre la debacle que se viene seguramente en los próximos años a la economía de los Estados Unidos. Entonces voy a ir directamente a lo que ha pasado aquí en el país. A lo largo de estos días, pues de lo que más se ha hablado es de un proceso electoral o previo al electoral que va a estar muy movido, y en ese marco y en ese contexto el Instituto Nacional Electoral tuvo una reunión muy linda, yo considero, porque tengo mucho tiempo en esto y me doy cuenta que antes los arreglos eran en lo oscurito, hoy abiertamente. El señor presidente se reunió con Guadalupe Tadei y los demás consejeros del INE en el Palacio Nacional, en un evento no público, es una reunión de trabajo, pero en donde se estrecharon y se sellaron las manos y las voluntades para que en un tiempo más adelante se trabaje en armonía. No es nada sencillo trabajar con enemigos, eso es muy difícil. Y aquí cada quien en su ámbito y con el respeto y la independencia que los caracteriza, tienen que trabajar en armonía.
Por otra parte, se han venido dando los relevos y me gustó mucho cómo lo trataba el señor presidente esta mañana cuando le preguntaron que qué pasaba con los relevos y él dijo, sí, fueron como 100. Y entonces todo el mundo se sorprendió, dice, bueno, fueron como 100 los que vinieron a la reunión en donde estábamos viendo quién se quedaba, quién se iba. Yo calculo que serán relevadas unas 8 personas, o sea, no se pongan nerviosos. Y entre esos relevos apareció doña Alicia Bárcena en Relaciones Exteriores, una diplomática de carrera, ha estado en planos importantes en la CEPAL, y por otra parte es la embajadora hasta este momento de México en Chile, una nación que nos ha ido dando muestras de una nueva forma también de hacer política. Y entonces, entre otros relevos que no tienen nada que ver con el gabinete, está el senador morenista Eduardo Ramírez, quien será el coordinador de esta facción en el Senado de la República, y quien presidirá la Junta de Coordinación de ese Senado será también el morenista César Cravioto. Otra de las cosas es lo que anda de boca en boca, que lo que yo les decía, que será el procedimiento para la elección de la candidatura del candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República. Y saben que se busca no realmente exhibirlos o hablar del proceso electoral, sino que reafirmar que se requiere la unidad, la continuidad de la 4T y la transparencia. Y esto se supone que se va a dar un marco de claridad, pero no son campañas de elección. Ellos irán por todo el país representando y buscando reafirmar y consolidar la cuarta transformación. Claro, todo el mundo habla, ¿y quién pagará ese proceso? ¿Quién pagará los dineros? Y entonces, ¿de dónde saldrá esa plata para andar por aquí y por allá? Mientras tanto, nos damos cuenta que en la pared, en la calle de enfrente, pues no sé cómo llamarles, los personajes estos que tiene Acción Nacional como para difundirse, una de ellas es una regidora panista de nombre Denisa Humada Martínez, que fue detenida en el lado norteamericano, en la frontera con Tamaulipas, cuando ella introducía 45 kilos de cocaína. Una mujer, perdón, impresentable. Y por otra parte, Xochitl Gálvez y su campaña buscando publicidad. Caramba, pobre PAN, ni a cuál irle. ¿Cómo le gusta el show estridente a esa organización política? Por último, un poquito de untada de lo que está pasando en Estados Unidos, lo digo brevemente, es un arresto inédito en la historia de los Estados Unidos al que se enfrenta el expresidente Donald Trump. Con aparente tranquilidad escuchó las 48 páginas que guardan los 37 cargos en base a la ley de espionaje y de obstrucción a la justicia, que de confirmarse y presentarse adecuadamente arrojarían por ahí de unos 300 años de cárcel. ¿Qué te parece, güera querida? Bueno, maestra, ahí vamos viendo cómo todos estos intereses se juegan allá y acá. Aquí es evidente que es un abuso para frenar al expresidente Donald Trump, como lo bajaron de los medios de comunicación de una manera flagrante, todos nos dimos cuenta, siendo aún presidente de la República y que además era candidato a una elección. El darnos cuenta en Estados Unidos como acá en México cuáles son las filias y cuáles son las fobias nos va a decir mucho más, como ya el mundo lo está leyendo. Este dato de bajar al expresidente Trump, yo creo que de momento les dio muchos beneficios al grupo ultraconservador, que allá se dicen de izquierda, pero que realmente son los que son los hacedores de la guerra. Entonces, aquí sabemos que realmente, pues, las evidencias de los ataques son quienes mucho nos van a revelar quién es quién. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de la frecuencia de Radio Cañón, las 760, igual de manera diferida, nos pueden escuchar por nuestras redes o también en @Nueva República, Radio La Nueva República también nos repite y les mandamos un abrazo cariñosísimo a Nieves, a Gracias Maestra, Mona Lisa, y bueno, ya platicaremos más adelante de esto y agradecemos a todas las frecuencias radiales que también nos retransmiten de manera diferida. Queridos amigos, precisamente y retornando para esto, porque vemos la liga que hay y las conductas y finalmente la política, ¿no? Hablábamos de cómo fue evidente que bajaron al expresidente Donald Trump de las redes de una manera totalmente arbitraria, porque bien se pudo haber dicho después que había habido alguna cuestión que no era legal, pero es dejar que hablaran y que se confrontaran y que la gente decidiera. Esto a un mediano plazo les resultó totalmente contraproducente, como en Voces del Periodista lo comentamos en su momento. Eso mismo va a pasar en México. Eso mismo vamos a ver quién esté interesado en la unión de la 4T, quién esté interesado o interesada en que siga un proyecto por el cual hay una cuestión mayoritaria, de manera muy evidente, del pueblo mexicano hacia esta cuarta transformación que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso también lo veremos, no solamente es el afán protagónico de estar en uno u otro medio, sino de lo que nos puede decir eso de su personalidad, de la personalidad de cada personaje, que sea lo que aporte y reporte realmente de utilidad a los ciudadanos. Entonces vamos a hacer y a ejercitar nuestro músculo que hemos reforzado en estos años con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos aprendido también los ciudadanos de cómo ser un actor realmente importante en la política, porque antes ni nos veían ni nos oían. Entonces va a estar bien interesante. Y ante estos acontecimientos que tanto en Estados Unidos como acá se dan, yo quisiera preguntarle al maestro Juan Bautista, ¿hay alguna actualización ya en estas precandidaturas a la coalición de Morena y de Morena? Yo te pediría, maestro, tus comentarios, maestro Juan Bautista. Adelante, maestro querido. ¿Qué tal, Celeste, amigos de esta gran playa de comentaristas, especialistas en historia, en política, en geopolítica, a nivel nacional como internacional, y al público que nos sigue? Desde luego que coincido contigo, Celeste, que estamos en un proceso multifacético. Se acabaron los tiempos únicos, la línea única, la ruta única, los sabios únicos, ¿no? Porque hoy tenemos una gran pluralidad y sobre todo el público, esta masa crítica que se ha convertido en una sociedad activa, que tiene la oportunidad de mirar de manera transparente a la lejanía y a la cercanía a quienes puedan dirigir los destinos de la cuarta transformación, como se han denominado, quién va a ser el candidato o la representante más bien oficial que avance en este proceso. Es interesante, ya yo creo que Voces del Periodista, que se ha caracterizado sobre todo por dar una opinión distinta, una mirada diferente, ver los hechos más que dar voz a las opiniones que pudieran tener alguna carga en favor de uno u otro candidato. Creo que lo interesante aquí es cómo avanzan, registrar qué es lo que dicen, desde luego en voz de los mismos actores, y cómo se irían conformando los grupos y las campañas. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que hoy difícilmente podríamos haber estado ante un proceso de sucesión con un abanico tan abierto, en este caso de un partido que es el partido ahorita en el poder, el partido, digamos, que tiene las preferencias, pero también del otro lado vemos que no tienen esa posibilidad. Ya hoy, por ejemplo, hablando de estos registros de esta vida pública, Marcelo Ebrard pues registró su candidatura, la doctora Sheinbaum lo va a hacer el día de mañana, el viernes es ya su
su último día de gobierno y se separa del cargo, también como Adán Augusto, para hablar exclusivamente de los candidatos de Morena. Yo quisiera quedarme ahí, y también el senador Monreal. De los otros ya hablaremos en otro momento, porque creo que son de otro partido, están como coligados a este proceso, y me llama mucho la atención una declaración que dice la misma Claudia Sheinbaum, que dice que ella va a dar continuidad con un sello propio. Es interesante, y dice, de todos los que están aquí, soy la primera mujer en la historia que va a dar este paso, pero además soy la primera mujer con estudios científicos, soy una científica metida a la política. Creo que ahí ya está marcando una distinción, está convocando a todas estas mujeres que han tenido una lucha de larga trayectoria para conquistar no solamente el voto, sino sus derechos plenos, el asunto de la igualdad, el asunto de la educación, el que estén al frente hoy, a pesar de que hay más de 4 millones de mujeres en México a nivel nacional. A donde vaya uno hay más mujeres que hombres ya en este momento, en el camión, en la escuela, en el supermercado, en los trabajos hay más mujeres, y sin embargo son las que dicen, según estudios del feminismo, las que menos gobiernan. Entonces esto hace interesante este juego al ver a una mujer hoy que está ahí. Y hablando ya de hechos muy concretos, el día de mañana, Celeste, amigos, el Congreso de la Ciudad de México será quien ratifique quién se queda en el cargo. Ahí está mencionando en la política a Martí Batres o a Luz María González, que está al cargo de las finanzas, y el otro como secretario general de gobierno, para la sustitución. ¿Cuál es el tema aquí que es interesante observar para el día de mañana? Que este cargo tendrá que ser ratificada por las 2/3 partes de los votos de los legisladores. O sea, no es un asunto en automático que entrara como el cargo designado por ausencia, por renuncia, por falta, como lo establece la Constitución. Ahí pudiéramos encontrar, yo no me atrevería a decir un faltante del Congreso Constituyente de la Ciudad de México, pues simplemente no lo vieron. Hoy tendrán que llevar a esta elección, lo que hace ver, Celeste, que de todos modos se tiene que dar el diálogo entre los partidos políticos para ratificar al próximo jefe de gobierno, lo que le da un sello también distinto y de diálogo. Vamos a verlo así en ese sentido positivo. Será mi comentario, Celeste. Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista Rojo. Ya volveremos a escuchar a los maestros que ya han participado, por supuesto, y vamos a seguir adelante. Son momentos inéditos, estamos viviendo una democracia real. Entonces vamos aquí participando e incidiendo de muchas maneras, no solamente como observadores, sino como partícipes, y por lo pronto creo yo que quien tenga en la prioridad que el camino del país siga por este respeto a la autodeterminación de los pueblos en un momento tan difícil, históricamente paradigmático, como es un cambio del unipolarismo al multipolarismo, en una desdolarización en momentos que son difíciles para Estados Unidos, que incluso el mismo presidente Donald Trump es el único candidato que ha ofrecido no ir con la guerra. Él en su periodo no declaró oficialmente una guerra. Es un señor que se caracteriza por algunos atropellos y cuestiones intempestivas en su vocabulario, pero en los hechos realmente no declaró una guerra. Es el primero que desde hace muchísimas décadas que no lo hace. Y ya como un compromiso de campaña que le ha causado muchísima suma a su propuesta, es precisamente no ir a la Tercera Guerra Mundial y el hacer un desarrollo industrial en su país, o sea, desarrollar la economía. Él mismo dijo, ya estamos cansados que estemos señalando a los rusos, a los iraníes, en fin, a los venezolanos, a todo el mundo. No nos quieren en otras regiones. Él lo dijo. Entonces es interesantísimo ver al menos al único candidato que se ha comprometido con esto. Por ahí tratan de incorporarse personajes muy ligados a Hillary Clinton, a los intereses que van por la guerra. Entonces hay que estar también muy actuales. Y vamos viendo todo esto tan interesante y cómo pasa allá y acá, y como nos los ha dicho el maestro también Juan Bautista, ¿no? Se juntan las elecciones. Bueno,
Aquí yo quisiera pedirle y agradecerle al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, científico mexicano, especialista en neurocirugía robótica también, además de defensor de derechos humanos, doctor querido. Algo que te ha caracterizado es una inflexión en tu situación, obviamente, en tu consistencia ética. Y a pesar de que has sido perseguido, amenazado de muerte, retirado de tu trabajo, violentado de diversas maneras desde hace muchos años, yo quisiera que nos compartas una nota con un personaje que tú has mencionado y que va ligado a lo que tú has denunciado y que tiene que ver con delitos de lesa humanidad, y que de alguna manera pasó un poco o pasa algo como lo de Al Capone, me lo comentabas antes de entrar al aire, que bueno, finalmente hubo alguna reacción, alguna circunstancia que va a tener una consecuencia, pero pues no fue por la cuestión de las vidas perdidas, sino finalmente por asuntos económicos. Te escuchamos con mucha atención, doctor Rodolfo Ondarza. Ya nada más una entradita porque vamos al corte y regresaremos contigo. Adelante, doctor. Claro, muy buena tarde, Celeste, muy buena tarde, compañeras, compañeros. Un saludo a nuestro director, Maurice Salum, y por supuesto a los compañeros en cabina, y pues por supuesto a nuestra amable audiencia. Y se trata de un artículo que llamó poderosamente mi atención del día de hoy, de la jornada, escrito por la periodista Ángeles Cruz, que ha titulado como "Inhabilitan por 10 años a exdirector del Instituto de Neurología". Esta es una nota que es realmente importante, es trascendente, puesto que llenó los titulares y las tendencias, la destitución inicial de este exdirector por todos lados, ¿no? La oposición, los medios de la oposición estuvieron muy pendientes de lo que pasaba, pero podemos ir a un corte. Y regresamos, doctor. Precisamente ese tema que tú publicaste por primera vez en Voces del Periodista, con esto que denominaste el cártel de la bata blanca, cuando se hicieron varios temas, hizo nuestro productor y director general Maurice Salum en la revista sobre los diferentes tipos de cártel, y esto es bien interesante porque tiene que ver con la salud. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos a escuchar al doctor Rodolfo Ondarza Rovira. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista en Radio Cañón las 760. Queridos amigos, nos pueden escuchar en la retransmisión en nuestras propias redes de Voces del Periodista o también en Radio La Nueva República, @Nueva República. Bueno, queridos amigos, seguimos escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira sobre este tema que, como él nos decía, y que ha circulado bastante, se publicó el día de hoy en La Jornada, en el diario La Jornada, por la periodista Ángeles Cruz. Adelante, doctor, te seguimos escuchando con atención. Muchas gracias. Yo quisiera señalar que estamos hablando de un derecho humano, el derecho a la salud, y que por lo tanto nos concierne a todos en nuestra vida cotidiana, y que pues si no hay ética, si no hay una gestión con ética, entonces todos estamos expuestos a tener malos tratamientos, incluso a ser sujetos de como conejillos de indias. Después de casi 3 años, escribe Ángeles Cruz, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó la inhabilitación por 10 años de Miguel Ángel Celis López, exdirector del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, quien incurrió en una falta administrativa grave de abuso de funciones. Se comprobó que sin autorización ni apego a la normativa, tomó dinero de un proyecto de investigación financiado por los, fíjense, institutos de salud de Estados Unidos, los National Health Institutes de Estados Unidos, ni más ni menos, qué barbaridad, para pagar la reparación de un equipo de resonancia magnética. Es la primera resolución que sanciona la conducta de Celis López, quien fue destituido de la dirección del instituto en febrero de 2020. Llevaba 3 años en el cargo.
por múltiples irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública, entre otras la renta de equipos médicos que pagaban los pacientes. Eso parece ser que persiste. El procedimiento en su contra comenzó cuando el investigador Francisco Camilo de la Fuente Sandoval intentó obtener el reembolso de 812,000 pesos pertenecientes al proyecto de investigación biomarcadores de riesgo de conversión y respuesta al tratamiento en esquizofrenia en etapa temprana. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa identificó que los presuntos responsables actuaron con conocimiento de causa, pues en la Junta Directiva del Instituto Nacional de Neurología del 11 de diciembre de 2019 se aprobó el acuerdo para la compra de los materiales para la resonancia magnética sin informar sobre el origen de los recursos, mismos que habían erogado 5 días antes, sin la autorización del doctor de la Fuente y sin los mecanismos administrativos que garantizaran el reembolso del dinero. Además de la inhabilitación por 10 años para Celis López, Rodríguez Domínguez y López Anaya en el procedimiento de responsabilidad administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó la reparación del daño patrimonial, por lo que cada uno deberá pagar como indemnización al proyecto de investigación la cantidad de 270,667 pesos. Amigas, amigos, recordemos que en febrero de 2020 destituyen a Celis López por incompetencia técnica, finalmente corrupción e irregularidades en la compra de medicamentos. La causa fue un contrato leonino por 662 millones de pesos. Y bueno, en aquel entonces únicamente fue destituido, no fue inhabilitado, mientras que laboratorios como Phoenix Farmacéutica fueron inhabilitados. Celis paseaba con total impunidad, defendido por Narro, recordarán ustedes, y por medios de la oposición, por los pasillos del instituto atendiendo pacientes que requerían tratamiento por radiocirugía sin que él tuviera adiestramiento formal al respecto. Así estaban las cosas. Pero no fue lo único que hizo Celis López. En junio de 2017, Miguel Ángel Celis fue señalado junto a otros médicos del instituto por plagiar investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y si uno dice, bueno, ¿qué está haciendo un neurocirujano plagiándole al Instituto Nacional de Antropología e Historia? Y falsificar documentos oficiales. Usaron indebidamente estudios en restos prehispánicos y entregaron permisos apócrifos con firmas inventadas a la revista Neuroscience Focus de la Asociación Americana de Neurocirujanos para que les publicaran 2 artículos científicos, según denunciaron en ese momento Jimena Chávez y Vera Thiessier, que son antropólogas, arqueólogas, autoras originales de estas investigaciones. Además, incluso resucitaron al ex coordinador nacional de arqueología, Alejandro Martínez Muriel, aunque falleció en 2009. Los neurocirujanos exhibieron un documento firmado por el arqueólogo en 2012 que autorizaba la reproducción de imágenes de Lina sin restricciones de copyright. O sea, también, como pasa en algunas elecciones anteriormente, pues bueno, resucitaban a los muertos para poder hacer su plagio. Pero lo más grave es que Celis López es cómplice de crimen de lesa humanidad contra 474 pacientes con hidrocefalia, víctimas de experimentación ilegal, donde las víctimas desconocen que fueron usadas como conejillos de indias por no existir una carta de consentimiento informado que especificara que en vez de la utilización de una válvula como se utiliza en los protocolos internacionales para hidrocefalia para el control de esta patología, se usaría un dispositivo experimental diseñado por el también exdirector del instituto, Julio Berardo Sotelo Morales. El caso fue admitido después de 12 años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril del año pasado. El órgano interno de control en el Instituto Nacional de Neurología conformó independientemente un expediente, fíjense, 53,600 hojas, 112 tomos de averiguación del caso hace apenas unas semanas, calificando los hechos como graves. Sin embargo, a pesar de esta violación flagrante a los derechos humanos de los pacientes, de la muerte, finalmente, como bien has comentado, el cártel de la Bata Blanca en plena acción, pues siguen impunes por estas causas y los pacientes siguen muriendo. ¿Por qué la justicia no es expedita? ¿Por qué la CNDH no ha traído el caso como debería ser? ¿Por qué esto sigue ocurriendo ante los ojos y los documentos a la vista de Gobernación? Es algo que no entendemos. Yo
en lo personal y pues contestando a tus gentiles palabras, Celeste, yo estoy sumamente agradecido con el Club de Periodistas, contigo, con Mauricio Luna, con todas las compañeras y compañeros, porque pues han defendido la vida humana, han defendido a los pacientes, y eso pues es invaluable, es algo muy, muy importante que yo aprecio mucho. Seguramente pues todas las víctimas lo harán. Muchísimas gracias por toda la gentileza, y quien quiera saber de esto pues no tienen más que entrar a la revista Voces del Periodista y ya encontrarán mucha información al respecto. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, tu valentía, tu precisión, tu constancia, tu completa dotación de información precisa. Ya nos dices la cantidad de fojas, ¿no?, que contiene esto, pero que estos datos tú desde hace tiempo los diste. Aquí es parte de este momento tan complicado que se vive. Precisamente lo hemos visto en el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, lo hemos visto en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay infiltrados precisamente de esos intereses, como lo ha costado también en el sistema de salud tanto tiempo el poder erradicar tantas cosas. Aquí habría que preguntarse por qué precisamente estos intereses siguen permeando. Alguna razón habrá, nos enteraremos seguramente y vamos a dar seguimiento. Bueno, pues queridos amigos, yo le pediría de favor a Jonathan Álvarez, si fuera tan amable, de compartir una información que nos va a actualizar el panorama político ecuatoriano de cara a las elecciones presidenciales del 20 de agosto. Vemos en las noticias generalmente notas que están desfasadas. Pasa lo mismo allá que acá. Hay una fuerza de ultraderecha tremenda, pero también hay un pueblo que busca por regresar a esta razón de su propia gente, a esta autodeterminación. Vamos a escuchar al licenciado Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos, el SENAE de Ecuador, y posteriormente el análisis del maestro Diego Papalardo, quien nos hizo favor de coordinar estos enlaces. Adelante, por favor, licenciado Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos SENAE desde el Ecuador. Adelante. Un saludo cordial al programa Voces del Periodista. Gracias por la pregunta. Como se sabe, el presidente Guillermo Lasso hizo uso de una figura que está en nuestra Constitución, que se llama la muerte cruzada, que consiste en básicamente en convocar a nuevas elecciones, tanto parlamentarias como de presidencia de la República. Hay que mencionar que la crisis política en que estuvo el Ecuador obligó de una u otra manera a que Lasso recurra a esta figura. Así que no es que digamos fue un mérito, ¿no?, sino más bien que fue una ruta de escape, además porque, como se sabe, estaba siendo sujeto a un juicio político del cual iba a salir básicamente censurado. Entonces, antes que esto suceda, recurrió a esta figura para salir medio airoso, digamos, de alguna forma, ¿no? Entonces, las elecciones generales van a estar para este 20 de agosto. Hay 8 candidatos, de los cuales 7 son de derecha, aunque algunos finjan ser terceras vías o cosas similares, que no existe realmente ninguna tercera vía, sino que camuflan su posición político-ideológica. Entonces tenemos 7 candidatos de derecha y el único, digamos, de izquierda es la Revolución Ciudadana, que hay que destacar que es la primera vez que va a participar una mujer como candidata a la presidencia de la República, y es muy posible que llegue a ser la presidenta de la República, porque, como se sabe, el capital político natural
la Revolución Ciudadana es muy fuerte aquí en el Ecuador, ¿no? Y no hay duda de que va a ganar va a pasar la segunda vuelta. La pregunta es, obviamente, ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? Porque obviamente todos van a ponerse en contra de la RC, ¿no? Todos van a hacer carga de montón contra la RC y tampoco está garantizada la total transparencia de las elecciones porque el Consejo Nacional Electoral está totalmente controlado por Guillermo Lasso. Entonces, ese es el panorama acá electoral en el Ecuador. En cierta manera el pueblo está satisfecho de que se haya por fin logrado una salida a esta crisis política, ¿no? Y que se pueda salir de este gobierno neoliberal de Lasso lo más pronto posible. Esa es la situación aquí en el Ecuador. Muchísimas gracias, licenciado Mario Ramos, muchísimas gracias, un abrazo hasta el SENAE allá en Ecuador. Vamos a un corte y regresamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista. Queridos amigos, seguimos escuchando, yo pediría el tema internacional con el maestro Diego Papalardo, nuestro coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas del Club de Periodistas de México. Maestro querido, sobre esto que nos compartió el maestro Ramos desde Ecuador, lo que usted nos quiera complementar, y temas relevantes internacionales como los que comentaba la maestra Francisca Saavedra de Donald Trump, también el por qué Macron ahora solicita participar en la cumbre de los BRICS, ¿no?, que se va a realizar en Johannesburgo, en Sudáfrica, y tantas cosas, ¿no?, en la OTAN, lo que se está moviendo. Lo escuchamos con muchísima atención, maestro Diego Papalardo. Adelante. Muy buenas tardes, Celeste, colegas y por supuesto nuestra audiencia. Nosotros minutos atrás hemos tenido la visión política y analítica más que nada del licenciado Ramos sobre el Ecuador, ¿vale?, donde nos muestra lo que el único factor que podría imposibilitar el regreso del correísmo a la presidencia. Aún digamos, más allá de eso, es importante decirlo que no hay una cohesión social en el Ecuador, donde las asimetrías económicas, ¿vale?, son muy pronunciadas, donde hay un fuerte impulso de ciertas nacionalidades, o lo que se llaman nacionalidades, segmentos étnicos nacionales allí en el Ecuador, que no están encontrando precisamente una fuerza de unificación desde la presidencia. Eso apunta al día de mañana que si no se resuelven sus problemas internos puede haber una fragmentación del espacio geográfico. Asimismo, es importante que el patriotismo esté gobernando el Ecuador más allá de los beneficios del bienestar que pueda tener el pueblo de ese país, sino también porque a nivel internacional y sobre todo en nuestra región va a convenir un gobierno que sea patriota, que no esté con el globalismo, con la finalidad de poder trabajar conforme a su especificidad, con las otras fuerzas y agentes internacionales que están tratando de precisamente impulsar la contrahegemonía al atlantismo mundialista. Y en Estados Unidos tenemos la gran batalla que se está dándose y que va a ser decisiva el próximo año cuando el presidente, porque para mí es presidente Donald Trump, gane las elecciones. Gane las elecciones porque en estos momentos es un tsunami que no se lo puede frenar y no se lo va a pausar ni hacer retroceder con ningún cargo judicial, con ninguna embestida judicial. La maestra Francisca mencionó los 37 cargos que se le están imputando en la segunda acusación política contra Trump en Miami. Es algo que no va a avanzar porque Donald Trump no solamente que tiene, como se dice comúnmente, los papeles en reglas, sino también tiene un fuerte apoyo dentro de ciertas élites industrialistas clásicas y
antimundialista de los Estados Unidos. Entonces, esto es más que nada lo que estamos viviendo o viendo en esta semana en contra del presidente Donald Trump, es más que nada una reedición, si ustedes recuerdan, de la década pasada, cuando se le acusaba de el colusión con Rusia. Bueno, es algo que no va a avanzar judicialmente y políticamente tampoco va a afectar al regreso del presidente, porque todas las encuestas, aún de los demócratas, están marcando que Donald Trump gana en forma absoluta las elecciones internas del Partido Republicano, donde el candidato, el opositor DeSantis, no tiene ninguna chance. Asimismo, las encuestas, aún las promovidas por el Partido Demócrata, están demostrando que Donald Trump es el único representante del Partido Republicano que le puede ganar en los comicios al actual presidente Biden. Dentro del Partido Demócrata no hay más opciones, la verdad no hay más opciones. No podemos pensar que va a haber un regreso de Obama, de los Clinton, no hay. ¿Es Biden o uno con menor credibilidad o menor fuerza dentro de las élites que Biden? Entonces, yo mencionaba recién algunas encuestas, ¿vale? Que son muy importantes porque son encuestas que nos están dando cotidianamente, nos están dando el pulso, lo que la emocionalidad y la conciencia de millones de estadounidenses están teniendo. Una de esas encuestas marcan, por ejemplo, que Donald Trump tiene dentro del Partido Republicano el 59% de intención de votos contra apenas el 19% del candidato Ron DeSantis. ¿Por qué marco esto? Porque los Estados Unidos están dejando de ser demócratas, ¿vale? Los Estados Unidos están comenzando a ser nacionalistas, antiglobalistas, y están volviendo las clases medias a creer en un proyecto que salió de las propias élites y que están conectándose con las mismas necesidades y demandas de las clases medias y clases bajas. Por eso que recientemente estuvo en Washington el ex titular de la OTAN en la década pasada, el danés Rasmussen, quien dijo que la simple nominación de Donald Trump en nombre del Partido Republicano ya constituye una catástrofe geopolítica. Imagínense, estimados amigos, si el presidente Donald Trump regresa al Salón Oval. Esto va a significar un encuentro al más alto nivel en el sistema de poder internacional con el presidente chino y con el presidente ruso, porque Donald Trump viene a traer la concordia entre las naciones que se oponen a las fuerzas globalistas. Él mismo ya lo dijo, el mañana les pertenece a los patriotas y no a los globalistas. Esto no es una elegía o esto no es un elogio al presidente Donald Trump, sino que constituye una enunciación y un anuncio de lo que realmente es el proyecto del presidente Donald Trump. El mes pasado, una columnista habitual de la CNN en español, lo digo su nombre en castellano, Frida Gittys, dijo que el presidente Trump, conjuntamente con su homólogo, el expresidente Trump, conjuntamente con el presidente turco Erdogan, son un obstáculo o enemigos de la OTAN. Esto es importante, esto es clave. Son enemigos de la OTAN, lo dicen desde el propio espectro o ámbito informativo del sistema unipolar mundialista. O sea, si regresa Trump, la OTAN va a cancelar su guerra contra Rusia. Y esto les voy adelantando, aguardemos y ojalá Dios nos dé vida, así se concreta, veamos que se concreta. Después del 2027 vamos a ver muchísimo retroceso de la OTAN, muchísimo, ¿vale? Muchísimo. Porque el mundo, estimados amigos, el mundo va a ser policentrista, por lo menos hasta el 2050, donde muchos estados van a tener las chances y las oportunidades de constituirse en autonomías nacionales y reconstituir sus tejidos sociales en términos patrióticos, y luego va a haber el mundo, el sistema actual mundial va a ser en marcos, se va a mover en marcos geopolíticos de macroregionales, que luego vamos a hablar más adelante.
Por eso que el presidente Macron, en vez no intenta ser un caballo de Troya, sino pretende ligarse a la plataforma de BRIC, y por eso solicitó estar presente en el próximo mes de agosto en la reunión de los BRIC, que, repito, se va a consolidar esta plataforma que acepta a los países de segundo y tercer orden, que acepta a México, que acepta a la Argentina y los trata de tú a tú, se va a consolidar recién en las próximas décadas. Mientras tanto, Rusia, China y otros países están promoviendo el nuevo sistema de poder internacional, repito, policentrista, nos van a seguir tendiendo las manos. Dependen de nuestros políticos y depende de las capas sociales que les estrechemos las manos a estos nuevos hegemones que, repito, por lo menos hasta el 2060 ninguno va a ser unipolar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Diego Papalardo. Queridos amigos, en lo que nos toca en México es precisamente contribuir con esto, ver que quien nos gobierne próximamente, más allá de que yo creo que nos va a seguir gobernando de manera moral y ética el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es un referente importantísimo que ha dado estos giros, pues que los ciudadanos estemos alerta y atentos de quienes le sucedan, vean la importancia que tiene que ver este giro y seguir para adelante por el bien del mundo y por el bien de la paz, de la economía de todos, del bienestar general. Queridos maestros de la mesa, un abrazo, ya se nos fue el tiempo. Maestra querida, una frase de salida, maestra Francisca. Pues sí, totalmente de acuerdo con el estudio del maestro Papalardo. O pensamos en una nación nacionalista y que colabore, o nos va a llevar el catre. Cuidado, atentos. Gracias, amigos, gracias, maestros. Amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Escuchémonos todos. Un beso tronadísimo, gracias.